¿Cómo están? Y bienvenidos a otro episodio del podcast de Nación Patriota, esta vez después del partido de la semana 11 entre los New York Jets y los New England Patriots, un partido en el cual se jugó en Foxborough, que también contó con la presencia de Rob Gronkowski en lo que fue su despedida como Patriot después de firmar su contrato de un día. Y los Patriots se imponen, terminan esta semana corta con otro triunfo y extienden su racha de triunfos a 8, lo cual les asegura tener su primer récord ganador en una temporada desde 2021, que fue precisamente la última temporada en la que clasificaron a playoffs, y es la mejor racha de triunfos que ha tenido el equipo desde que se fue Tom Brady. Los Patriots no habían ganado 8 seguidos sin Tom hasta ahora, y es la primera vez que vemos que realmente este equipo pues puede estar cerca de los viejos grandes tiempos de la era de Tom Brady y Bill Belichick de 2009 para atrás hasta el año 2001. Y es un equipo que ha mostrado resiliencia. Creo que lo que más podemos sacar del partido que jugaron contra los Jets es que a pesar de las ausencias, a pesar de que había jugadores jugando con lesiones encima, del cansancio porque habían visitado el sur de Florida días antes y en menos de 5 días tenían que recibir a los Jets, a pesar de que los Jets creo yo que empezaron con un partido muy fuerte, pusieron toda la carne al asador en su primera serie ofensiva del partido, los Patriots terminan imponiéndose. Fue un partido en el que realmente los Patriots no lucieron perfectos, creo que lucieron más que nada cansados. La primera serie ofensiva de los Jets fue eh, un, una clase magistral de cómo despedazar esta defensiva, una defensiva que estaba cansada, que incluso tuvo algunas bajas durante el juego, que esperemos que no sean de consideración, como la de Milton Williams, que ya no volvió al partido después de sufrir una aparente lesión en el tobillo y que parece que van a estar cuidando en los próximos días. Veremos si juega contra los Bengals, pero el equipo supo responder y supo mantenerse firme una vez que alcanzó la ventaja en el marcador. Y creo que eso es lo más importante de estos dos últimos triunfos. El equipo no se la tuvo fácil, ya se notaba el cansancio, no solamente en este partido, sino en el anterior. Han tenido muchos juegos de visita, muchos juegos en los cuales se han ido teniendo que acomodar para no perderlos en juegos muy cerrados, como el que tuvieron contra los Falcons, precisamente en la semana 9 antes de estos últimos dos partidos. Y creo que el equipo ha respondido generalmente bien cuando parece que tienen la espalda contra la pared. Y ahora tienen unos 3 días adicionales de descanso que son automáticos para todos los equipos que juegan en jueves por la noche, y tendrán que jugar contra los Bengals en la semana 12, un partido que iniciará, creo yo, la etapa más complicada para los Patriots en este calendario, porque después de los Bengals tienen que jugar en lunes por la noche contra los Giants, y con un día menos de descanso tienen que jugar contra los Bills, luego jugar contra los Ravens, y ahí el equipo puede definir su futuro y su situación en la AFC. Tienen por el momento el liderato de la división este. Si pierden los Bills este fin de semana contra los Buccaneers, el equipo podría asegurar una ventaja ya de 3 juegos y medio contra los Bills, lo cual es un buen colchón pensando en lo que puedan ocurrir en los partidos, los dos partidos. Bueno, el partido antes de enfrentarlos en ese juego que creo yo que va a ser el más importante de, del calendario para finalmente definirse como campeones divisionales, y también para pensar en conseguir el mejor sembrado de la conferencia que todavía está al alcance. Temporalmente el equipo, después de ganarle a los Jets, se colocaron con el mejor récord de la conferencia y de la NFL, pero con un triunfo de los Broncos, el equipo volvería a ser segundo lugar de la conferencia, segundo o tercer lugar, por este, la diferencia que tiene en cuanto al desempate con los Broncos, que ellos tienen mejor récord contra la conferencia, y, pero aún así siguen en la pelea. En este momento la conferencia americana parece que se debate entre tres equipos solamente, los Broncos, los Colts y los Patriots. Los Colts pues descansan esta semana y tampoco la tienen fácil en su cierre, pero por ahora son los equipos que tienen, inclinan la balanza a su favor por el récord que tienen en el desempate, que para quien no lo sepa, el criterio del desempate en estos casos se trata de
el mejor récord contra la conferencia. Es decir, si los Patriots han ganado 3 y han perdido 2, pero los Broncos han ganado 4 y han perdido uno, entonces el récord favorece a los Broncos y ellos se ponen por encima de New England. Por eso es que los Patriots, pues, no pueden todavía cantar victoria porque todavía tienen que esperar una combinación de resultados, a la espera también de que en estos últimos partidos de la temporada, alguno de los 2 equipos con los que compite por ese mejor sembrado empiece a acumular alguna derrota por ahí que les permita generar una separación y ya no estar, esperando un desempate como el que hemos mencionado. Pero los Patriots en este momento tua tienen la oportunidad, pues, de seguir labrando su camino. Creo yo que los Jets, en manera de verlo, durante el transcurso del partido, me recordaron mucho a los Patriots de los 2 años anteriores, un equipo que sabía que no tenía nada que ganar, pero tampoco tenía nada que perder y que si iban y daban la sorpresa, pues iba a ser un golpe anímico. Por eso siento que los Jets en esa primera serie ofensiva de 72 yardas, 14 jugadas, en la cual anotan a los Patriots y los hacen ver mal a la defensiva, los Jets mandaron toda la carne al asador. Creo que fue la única ocasión o de las poquísimas ocasiones en las que los Jets mandaron jugadas de truco durante el partido y se notaba que más que querer, anotar touchdown, porque creo yo que no era tan necesario mandar jugadas de truco, era desanimar a los Patriots y ellos mismos inyectarse con energía, con entusiasmo, tratando de mandar un mensaje, una declaración de intenciones desde la primera serie ofensiva que tuvieron en el partido. Y era algo que yo veía desde la previa. Creo que los Jets no tienen el material humano en este momento en su roster como para sostener un buen juego por más de uno o 2 cuartos. Entonces, los Patriots tenían la clara, prioridad de no dejarse superar, incluso si en el peor escenario en el cual los Jets comenzaran ganando, no tratar de no distanciarse mucho en el marcador, mantener las cosas bastante accesibles para ellos y luego tratar de forzar las cosas a un punto en el cual los Jets no pudieran igualarlos de ninguna manera, porque no tienen la ofensiva ni la defensiva para hacerlo realmente. Y después de esa primera serie ofensiva, los Patriots igualan rápidamente el marcador con su siguiente ofensiva, una serie ofensiva también, la cual me pareció igual de variada que la de los Jets en la primera oportunidad que tuvieron ellos. Y también les anotaron touchdown corriendo, lanzando. Creo yo que fue también una declaración por parte de Josh McDaniels. Y ahí creo yo que el juego empezó a inclinarse a favor de los Patriots, porque se notaba que aunque los Jets pusieran de su parte, realmente los Patriots no iban a caer en la trampa que ellos pretendían que sucediera. Y yo no creo que los Jets realmente tuvieran en ningún momento el control del partido. Creo que sí le metieron cierto susto y cierta tensión al asunto, pero no creo que a los Patriots les hubiera importado menos, la situación lo que estuvieran haciendo ellos, porque todavía hubo muchos momentos en la segunda mitad en la cual el equipo, en vez de arriesgarse a jugársela en cuarta, a ser más agresivos tratando de ganar el partido, prefirieron reservar sus energías. Se lesiona Milton Williams en la primera mitad y lo mandan al vestidor, luego regresa, parece que puede jugar, pero Vrabel, luego confirmaría en conferencia de prensa posterior al partido que no tenían la intención de volverlo a meter al partido y le dieron más juego a sus suplentes, en este caso Eric Gregory, que había sido inactivo en las semanas anteriores. Ahora sí pudo jugar y de hecho le fue bien en algunos snaps que tuvo durante el encuentro. De hecho, su primer snap fue una pérdida para yardaje de los Jets. Entonces fue un partido en el cual siento yo que los Patriots realmente lo que más le importó a Vrabel y a su staff era mantenerlos, lo menos cerca de una lesión. Creo que a pesar del susto con Williams y por ahí también hubo un susto con Stephon Diggs, están bien y el equipo tiene que salir contento porque además del triunfo creo que no se fueron con más lesionados de los que habían llegado al encuentro. Era una semana corta, por supuesto que no iban a tener a todos los jugadores que estaban lesionados a tiempo, pero tenían que salir con un saldo positivo o saldo en cero a la hora de hablar de lesionados, porque lo que se viene va a ser muy complicado. Y los Jets, pues, precisamente estaban jugando probablemente el mejor partido de sus vidas, porque realmente estos jugadores que hoy están en el roster de los Jets probablemente no estén el próximo año. Ellos están
peleando no solamente por quedarse, sino también para que otros equipos los vean y que los quieran contratar, porque de eso depende el sustento de sus familias. Y en el caso del staff, pues también estaban buscando más que tanquear, porque ahora tienen muchas selecciones de primera ronda. Lo que ellos más bien buscaban era seguir alimentando el buen ánimo del equipo, porque eso les añadiría menos presión, les quitaría presión el próximo año pero en caso de perder les iba a añadir más presión al inicio de la próxima temporada, porque las cosas no se están dando bien en Nueva York en este primer año del nuevo staff. Y ellos necesitaban un golpe de autoridad, y haberle ganado a los Patriots hubiera sido ese golpe de autoridad. Realmente creo que por eso se prepararon a conciencia. Y como casi todos los equipos malos que de repente quieren dar la sorpresa, presentaron cosas diferentes que sí tomaron por sorpresa a los Patriots, pero dentro de lo que podía esperarse. Después de esos primeros embates, a los Jets se les acabó la fuerza. Luego empezaron a cometer castigos innecesarios. Eso ocurrió apenas desde la segunda, tercera serie ofensiva del partido. Empezaron a cometer castigos tontos a la defensiva. Hay una jugada en la cual hacen 2 castigos defensivos y aún así los Patriots consiguen un pase completo a Mac Hollins de más de 10 yardas, y cosas así ocurrieron durante todo el encuentro. Prueba de que ya es un equipo que, a diferencia de los Patriots que podían argumentar un cansancio físico, creo que el de los Jets es un cansancio emocional y psicológico. Ellos ya están pensando en el próximo año, y algunos de estos jugadores, con todo respeto, pero no están para ser titulares en la NFL, y tampoco las condiciones les animan tanto a darlo al 100% si al final el equipo, pues, en un colectivo es bastante mediocre. Aún así, pues, no hay rival fácil, y esto creo que ese es el siguiente punto que quisiera tratar, porque ahora parece que todos se han puesto de acuerdo de que los Patriots tienen un calendario sencillo, y yo no creo que haya rivales fáciles, porque si hubiera rivales fáciles en la NFL, entonces estaríamos hablando de que equipos como los Titans, que tienen un calendario mucho más accesible que los Patriots, tendrían un récord mejor, pero son el peor equipo de la NFL en este punto, y no creo que sea un equipo contendiente tampoco. Los Bills también tienen el mismo calendario. De hecho, Bills y Patriots comparten 10 rivales en común en su calendario. ¿Y por qué los Bills tienen peor récord que los Patriots? Porque Josh Allen no tiene los números de Drake May en cuanto a la conversación del MVP. Son temas que cuando los planteas, pues ahí se acaba el debate. Obviamente que muchos lo hacen porque da visitas, porque obviamente tener una fanbase enojada, tirándote hate, pues genera interacciones, y eso es respetable. Al final de cuentas, como creadores de contenido, uno tiene que hacer lo posible por llevar la papa a la casa, pero también, eh, pretender que es objetividad, tirar odio, tirar hate, solo por tirarlo, porque, pues, este es el equipo de moda, y pretender que no es para generar interacciones y vistas, eso me parece mucho más hipócrita. Eso sí me parece que derrumba todo el tema de la objetividad. Y muchos fans realmente se dejan seducir por esas palabras. Creo que incluso, y me atrevo a decirlo, el periodismo deportivo ha sido un veneno, una ponzoña para los aficionados. Ha sido como un cáncer para lo que es un fanático. Tú como fan no tiene por qué importarte estar concentrado, no ser humilde. ¿Por qué? Tú no vas a jugar el domingo, tú no vas a jugar con los Patriots. El equipo es el que tiene que estar concentrado. Drake May tiene que mantener los pies en la tierra. El coach Vrabel es el que tiene que mantener un discurso de congruencia y ser mesurado con sus jugadores. Tú no. ¿A quién le va a importar que un aficionado se ponga feliz y esté tirando las campanas al vuelo porque su equipo está ganando? A nadie. Tú disfrútalo. Y yo lo veo muy fácil. Si a ti no te gusta que el equipo esté ganando porque tiene rivales fáciles, está bien, es respetable. Pero parece que ahora todos tienen que tener la verdad absoluta. Es que tienen un equipo fácil y hay que verlo con objetividad. Y no es el único equipo que tiene el calendario fácil. Y si lo vamos a ver en las estadísticas, los Patriots tienen el calendario más fácil, número 9 de la NFL. Hay 8 equipos con un calendario más sencillo que los Patriots. Y algunos de ellos ya los mencionamos, Titans, Bills. ¿Y esos qué? Esos son equipos que tienen peor récord que los Patriots. Tú haces lo que te da el calendario. Tú te enfrentas a los equipos que te den.
porque así es, también así va a ser en playoffs. Los Patriots no van a elegir qué rival le toca. Ellos tienen que ir cada semana y ganar, y esa es la mentalidad que ellos tienen que tener. Ahora, como tú, como fan, quejarte o molestarte por eso, incluso siendo fan del propio equipo, eso no te hace objetivo, te hace un amargado, te hace un cínico. Y lo voy a decir con sinceridad. Esa tendencia de que los fans traten de ver todo con objetividad y sin fanatismos es tonto, porque después ves que no hay un realmente un discurso profundo. Simplemente es repetir lo que dijo alguien que ellos consideran una autoridad en el tema. Pero muchas veces, y eso es la verdad, así como lo dije anteriormente, lo reitero, muchos creadores de contenido no van a decir una verdad, van a decir algo que les conviene, por vistas, por interacciones, porque así te tienen enganchado con su contenido. Si yo digo en este momento que la NFL está siendo amañada, eso me va a generar vistas. Eso pueden utilizarlo, sacarlo de contexto y eso me beneficia a mí. Van a verme más, van a ir más a mi página, a mis redes sociales y van a estar ahí comentando porque yo digo esas cosas, pero eso no me hace más objetivo. Al contrario, hay una clara tendencia hacia por qué lo hago. Y que tú lo tomes como objetividad es muestra de lo ridículo que es que nosotros como fans tratemos de ser objetivos. Nunca vas a ser objetivo. ¿Por qué eres fan de un equipo? ¿Por sus números? No, porque te gusta. ¿Y por qué te gusta? Pues porque es algo intrínseco, porque es algo emocional, hay un apego emocional hacia el equipo. Si algo te gusta, no es porque no hay algo científico o frío al respecto, es simplemente una emoción y las emociones no son así, no son objetivas. Nadie puede ser objetivo siendo fan. Por eso, aunque incluso el periodista deportivo más respetado que haya en el país o en el mundo, siempre va a tener un tipo de sesgo. Va a haber un equipo que no les guste, va a haber un jugador que no les guste, y cuando toque hablar de él, no van a opinar como lo haría alguien que sí es fan de ellos, y tampoco va a opinar como alguien neutral, porque hay un sesgo, por muy pequeño que sea. Yo solamente digo, si tú eres fan y te molesta que el equipo no le gane equipos fuertes, o eres fan y quieres ser mesurado, pues está bien, pero créeme que es ridículo. No sabes si la próxima semana van a perder el siguiente partido. No sabes si vuelvan a ganar después. No sabes si el quarterback, el receptor, que ahorita todos llaman como inflado, a lo mejor se lesiona y no lo puedes volver a ver jugar. Nosotros vivimos en el presente, no en el futuro ni en el pasado. Tenemos que mantener una clara perspectiva de que el triunfo de ahora no va a ser el triunfo de la próxima semana, ni es el triunfo de ayer, es el triunfo de hoy. Y si no lo disfrutas como fan, te estás perdiendo de una gran experiencia. Así como cuando también hay que tirarle hate a Patrick Mahomes o hay que tirarle hate a Josh Allen. ¿Por qué? Disfrútalo. Tú no tienes absolutamente nada que molestarte por otras cosas, ¿no? Yo entendía que otros años, pues, los fans tuvieran cierta molestia porque las cosas en el equipo no estaban bien, ¿qué te iba a importar otras cosas? Había una autocrítica constante, pero en este momento el equipo le está yendo bien. ¿No es perfecto? Pues, por supuesto que no. Incluso el mejor equipo de la dinastía no era perfecto, tenía sus defectos, y eso siempre va a ocurrir porque son equipos conformados por seres humanos, y los seres humanos estamos inclinados al error. El error es parte de nuestra vida, es parte de la experiencia y eso no se puede quitar, ¿no? Siempre vamos a buscar, siempre va a haber algo malo en el equipo, siempre. Por más que le tratemos de buscar, tratemos de ignorarlo, siempre va a haber algo malo, ¿no? Siempre había algo malo que decir de Tom Brady. Pero aquí está la cosa. Tú como aficionado tienes la opción de ver lo malo, ver lo bueno y seguir adelante. Si tú te quedas con lo malo, ¿no? Si todo el tiempo es que hay que ser objetivos. Por eso no es ser objetivos, es ser pesimista. Y ser pesimista, la verdad es que es muy triste cuando eres fan de un equipo, porque no disfrutas nada. Ser fan es sinónimo de disfrutar. Eres fan porque quieres apoyar un equipo. Apoyar es algo positivo, es algo asociado con la alegría, con la algarabía. Si no lo quieres apoyar,
no lo hagas, pero tampoco digas entonces que eres fan de algo, eres fanático de algo, porque no lo eres. A lo mejor tu visión de las cosas no te hace ser un fan, no te hace apoyar al equipo, a lo mejor tú nada más quieres que las cosas sean de una manera que nunca van a ser. Eso no es ser objetividad, eso no es ser objetivo, ¿no? Y si el próximo año el equipo tiene un calendario difícil y no logran las expectativas, nuevamente van a decir: "Es que no era de verdad, es que esto y que el otro, hay que ser objetivos y esto y el otro". Y a mí me ha tocado ver, cuando se habla mal del equipo está mal, y cuando se habla bien del equipo está mal. Hay fans que nunca van a ser contentos con nada, nunca van a estar felices con absolutamente nada. Ahora, yo lo sostengo, para mí el periodismo deportivo actualmente aprovecha mucho de las malas y de las negativas emociones de los aficionados y las utilizan como arma para crear su contenido, y está en nosotros caer en su juego o no. Pero hay que verlo, ni siquiera es cosa de la NFL, puedes verlo en cualquier lado. En cualquier mesa de análisis deportiva, sea en inglés, sea en español, se la pasan gritándose e insultándose y diciendo burradas. Eso vende, pero que nosotros como aficionados y televidentes, en vez de solamente limitarnos a ver, lo adoptemos en nuestra manera de pensar, en nuestro criterio a la hora de analizar juegos, creo que eso sí enturbia las cosas. Y no sé qué tan bien sea tener una visión así en la vida, porque estar enojado todo el tiempo, verle todo lo malo a las cosas siempre, no es sano, te enferma. Pero bueno, yo creo que es respetable. Eso es algo muy importante. No porque tú pienses de una manera, todos tienen que pensar igual. Está bien que tú veas las cosas a lo mejor a tu manera de ver son objetivas, sin sesgos. Okey, se puede respetar eso, pero no pretendas que todos tengan la misma visión. Si alguien quiere ser muy positivo con el equipo, déjalo, es su manera de ver las cosas y está bien, no te hace daño, ¿no? Sobre todo porque a veces siento que la gente tiende a ser muy mala y muy negativa y muy grosera, incluso con aficionados del mismo equipo. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De ser objetivos o de simplemente sacar sus frustraciones con otros? Esas son cosas que deberíamos quedarnos para la reflexión un tanto. No tanto si el equipo está ganando fácil o no, porque créanme, a nadie le importa si los aficionados estamos extasiados por cómo están los Patriots. Aquí el único que no debe conformarse y no debe bajar la guardia es el equipo. Ellos son los que juegan, nosotros no. Si nosotros no viéramos un partido de los Patriots esta temporada, no creo que eso cambie nada. El equipo va a seguir presentándose a jugar, ¿no? Si Drake May no se presenta a jugar, ahí sí habría un problema, ¿entienden? O sea, tenemos ser objetivos y vamos a ser objetivos, es aceptar el rol que tenemos. Como fans, nosotros nada más vemos, apoyamos y a la distancia y ya. Esa es nuestra única labor con el equipo. Si un día, si un día no estamos apoyando al equipo por alguna razón, no va a cambiar nada. Van a llegar más aficionados y van a cubrir nuestro lugar. Entonces, ¿por qué te preocupas de que no tengas una opinión objetiva? ¿Qué tiene? Hay momentos en la vida donde vas a tener que ser así, pero aquí no, ¿no? Uno toma esto como un hobby, una evasión de la rutina diaria. Yo veo partidos de los Patriots porque aunque me hacen sufrir a veces, es algo emocionante, es algo que me distrae de mis problemas. Si tú no los ves así y más bien es como la única razón por la cual tu semana es buena, pues ahí yo creo que sí tienes que ver qué está pasando con tu vida, ¿no? Si tienen tanto peso las cosas, de los Patriots y, le das las estadísticas les das una importancia increíblemente importante. Si el rival en turno te parece, muy difícil o muy fácil y eso determina si te gusta o no el equipo que está jugando, pues eso ya más habla de ti que del equipo. El equipo no puede hacer nada al respecto. Ellos tienen que salir a ganar y el equipo de turno siempre va a salir a vencer. Y eso es el asunto. No hay equipo fácil en la NFL. No sé cómo serán otras ligas, pero al menos en la NFL y viéndolo cada semana, no sabes quién va a ganar. Esta temporada creo que es la más abierta en la AFC. De hecho, es muy complicado decir que ahorita hay un favorito en la conferencia americana. El actual campeón de esta conferencia ni siquiera tiene un récord que lo mantenga en el top de equipos en la conferencia. Ni siquiera está, si en este momento terminaran los playoffs, ellos no estarían clasificados.
Así de abierta está la conferencia. Y los 3 equipos que pueden ganarla tienen un récord similar. A falta de ver qué hagan en las próximas semanas, parece una competencia de 3, cuando normalmente siempre era una competencia de 1 o 2 equipos en los últimos años. Y lo mismo pasa en la conferencia nacional. El equipo que es el actual campeón, pues no es el mejor equipo, el que mejor está jugando. Y la NFL en general está siendo muy abierta esta temporada. Muchos equipos también están teniendo dudas hacia lo que tienen adentro, ¿no? Puede que estén al borde de una reconstrucción y no solamente hablamos de los equipos con un récord perdedor. Hay equipos que creo yo que al terminar esta temporada creo que van a tener que hacer un análisis de lo que tienen que hacer a futuro porque hay jugadores clave que ya no parece que están en condiciones de continuar. Caso de los Chiefs o de los Bills, van a tener que hacer adquisiciones importantes porque ya no son el equipo tan fuerte que eran en otros años y otros equipos parece que les están tomando el lugar. Y eso habla mucho de que es una temporada para cualquiera, ¿eh? Incluso estamos hablando de semana 11 y puedes hablar de momios y todo, pero viendo los partidos, ¿quién puede ser campeón del Super Bowl en este punto? Puede ser cualquiera. Puedes mencionar fácilmente a 5 equipos que pueden ser contendientes al Super Bowl en este momento y todos tienen la misma posibilidad de ganarlo. Equipos como los Rams, los mismos Patriots, los Colts, los Broncos, eh, los Eagles, son equipos que pueden ganar el Super Bowl, tienen las mismas condiciones y que también han tenido muy malos partidos con equipos inesperados que de repente les han sacado triunfos que nadie veía venir. Los Patriots perdieron contra los Raiders y los Steelers, pero en el caso de los Colts, pues ellos tampoco le han ganado a equipos necesariamente fuertes, no han tenido realmente un rival muy fuerte en el calendario y les acaban de dar una paliza a los Steelers hace 2 semanas y un equipo que tampoco parecía muy fuerte al momento de enfrentarlos. Los Packers, que ahorita también buscan ganar la división norte y la conferencia nacional, perdieron contra los Panthers, que, ojo, les habíamos ganado por paliza antes de octubre y terminaron octubre invictos. ¿Qué consistencia hay? No hay congruencia. Hay equipos que en octubre jugaron perfecto y ahorita en noviembre están jugando muy mal. Hay equipos que empezaron muy mal la temporada y ahora se están reponiendo, como los Ravens. Hay equipos que creo yo que al final de la temporada se van a caer por completo y otros que van a resurgir de entre las cenizas. Yo no creo que haya un rival fácil. Y si nos ponemos a minimizar triunfos de los Patriots, podemos minimizar triunfos de todos los equipos, pero entonces, ¿cuál es el chiste de jugar los partidos? Si al final de cuentas a la gente lo único que le va a importar es si el rival era de verdad o no. Cuando en el récord eso no cuenta. Ni siquiera en los criterios de desempate es como que importe mucho la fortaleza del calendario. Importa si le ganaste a equipos de la conferencia, si le ganaste a equipos de la misma división. El récord de ganados y perdidos se determina de si ganaste o perdiste y ya. O si empataste y ya. No hay más. Por eso les digo, qué calendario fácil, qué rival sencillo, qué rival a modo. No creo que lo haya realmente. También si lo analizamos un poco más a fondo, podemos ver que los Falcons, los Browns presentaron defensivas top en la NFL. Los Buccaneers el domingo pasado enfrentaron a los Patriots con la mejor defensiva por tierra y los Patriots les corrieron para más de 140 yardas solamente con un corredor. Eso es también parte de un análisis objetivo, ver no solamente el panorama general, sino ver también el desempeño de ciertas áreas, ver en qué fortalezas está el equipo y qué debilidades tenía y ver también las fortalezas y debilidades de sus rivales y notar si el equipo aprovechó o no, ¿no? Porque esa es la clave y eso para mí es lo más importante. Los buenos equipos van a encontrar maneras de ganar hasta en la situación más adversa y los malos equipos van a encontrar maneras de perder y eso lo vimos perfectamente contra los Jets. Los Jets tenían todo para ganar al inicio del partido, pero no capitalizaron sus oportunidades. Y eso es lo que hace un mal equipo, desaprovechar, dejar ir oportunidades. Y los Patriots empezaron contra la pared en esa primera serie ofensiva de los Jets. No es que les costara menos el resto del partido, pero se empezaron a escabullir por ahí, de repente tuvieron jugadas grandes, de repente tuvieron series ofensivas muy buenas, y con eso les bastó para anotarles 27 puntos, y al final lo ganaron por 13 puntos. Y ese marcador final fue con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, porque el equipo ya estaba realmente jugando horas extra en el jueves por la noche.
Creo que no esperaban tampoco que fueran partidos tan exigentes como fueron las últimas 2 semanas, pero eso también es algo muy importante. Cuando ya eres un equipo top en la conferencia, cuando ya eres el equipo que tiene la mejor racha en la conferencia, evidentemente los equipos rivales te van a ver hacia arriba y van a querer jugar con todo porque saben que no hay otra manera de jugarte, porque ya respetan cómo juegas. Y eso creo que eso es lo más interesante de los Patriots en este momento. Porque incluso en el plan de juego defensivo que han tenido contra Drake May en las últimas 2 semanas, es curioso cómo ya ni siquiera le mandan cargas. Eh, Aaron Glenn y Todd Bowles en las últimas 2 semanas mandaron a sus defensivas a cubrir más de lo que presionaron a Drake May. Y se notó porque Drake May casi no le llegaron en el último partido contra los Jets. Solamente tuvo una captura contra los Jets y la mayor parte del tiempo lo presionaban con 3 o 4 defensivos. Casi todo el tiempo tenía defensivos en cobertura. Y eso limitó mucho las jugadas por aire de Drake May, porque incluso contra los Bucks, cuando Todd Bowles lo intenta con su defensiva, May tuvo un touchdown de más de 50 yardas en un pase para Kyle Williams. Y esta vez contra los Jets ya no le dejaron hacer nada. De hecho, le costó mucho al equipo tener jugadas grandes en el aire. Fueron las jugadas por tierra con TreVeyon Henderson lo que terminó desequilibrando las cosas. Sobre todo en zona roja, porque cuando el equipo intentaba lanzar tampoco le salía bien. No es un equipo malo en zona roja, pero tampoco es tan bueno y aún así le costó. Contra una defensiva que realmente, por mucho que en los rankings estaba todavía en lo alto, eso era cuando tenían a Sauce Gardner o a Quinnen Williams y esos dos ya no están. Y aún así a los Patriots les costó moverles el balón, porque el plan de juego ahora está respetando más a jugadores como Drake May, que saben que es el candidato al MVP y es el favorito incluso en las apuestas y ya no pueden dejar que juegue como estaba jugando al inicio, porque si no te va a hacer pagar. México en la presión te hace pagar. Tienes que ya planificar una idea defensiva para tratar de frenarlo o por lo menos contenerlo, porque la realidad es que incluso con estos esfuerzos de los dos coaches que ha enfrentado May en las últimas 2 semanas, realmente no han mermado mucho su juego, ¿no? Sigue lanzando para más de 250 yardas. Es cierto que solamente tuvo, un pase de touchdown contra los Jets, rompió su racha de 2 o más touchdowns por partido, pero eso es lo mucho que pueden hacer. Limitar su número de pases de touchdown por juego, bajarle un poco su índice de pasador, pero realmente no están haciendo mucho efecto. Y ahora creo que eso va a hacer que otros equipos se animen a ser mucho más agresivos contra Drake May y ya veremos porque enfrentan a defensivas como los Ravens, como los Bills, que creo yo que por mucho que no sea muy buena, van a salir con sed de venganza. Y ya lo vimos contra los Chiefs. Cuando es una defensiva que sale con una misión, puede ser muy, muy complicada de enfrentar. Y no solamente ellos, creo que cualquier defensiva que enfrenten ahora los Patriots va a tener la clara intención de hacer caer a Drake May y el juego en general. Lo mismo Mike Vrabel lo decía, la única manera en la que ellos se ven siendo vencidos es por su ofensiva, que su ofensiva deje de funcionar, como se ha visto por tramos importantes de los últimos partidos. Creo que ahí va a ser algo que tengan que platicar y analizar, porque tienen 10 días para enfrentar a los Bengals, y obviamente no todos los van a pasar entrenando, pero van a estar en las instalaciones y van a tener que ver videos, entender qué es lo que no estaba funcionando, porque no todo es cansancio. También es cierto que ya hay ideas que ya no están funcionando, y hay ideas que creo yo que, como pasó también con Tom Brady, McDaniel siempre se guarda cosas para el final de la temporada. Creo que ya en este punto vale la pena ir sacándolas de a poco. No creo que las saque todas, porque eso también hay que recordarlo. Muchas veces los Patriots, cuando se encontraban en este punto de la temporada, todavía no sacaban todo su arsenal, lo guardaban para los juegos de postemporada. Y creo que en esta ocasión sí lo van a hacer con más, lo van a hacer como una prioridad, no mostrar todo, porque creo yo que el equipo ya en este momento ya se visualiza en playoffs, ya se visualiza ganando la división y tienen que ir planificando bien las cosas, porque ya no es solamente una posibilidad, es casi una realidad que van a estar en playoffs y que es un equipo que puede ganar la división. Tienen que pensar a largo plazo. ¿Qué pasa en estos escenarios de playoffs? Si tenemos juego en casa, si no tenemos juego en casa, si enfrentamos a este o a este otro, van a tener que empezar a planificar.
hay cosas que creo yo que ya están pensadas, como es el libro de jugadas. Creo que no hemos visto ni el 50% del libro de jugadas de Josh McDaniels. Lo digo porque cada semana a veces saca algo nuevo que no teníamos esperado, pero lo saca a cuentagotas. Lo de Kyrie Stonga como fullback, algunas jugadas de truco que ya habíamos visto con Tom Brady. De repente vemos esas cosillas, pero muy de vez en cuando, ¿no? Como que hay muchas más cosas que no ha mostrado y que creo que van a mostrarse solamente cuando ya estemos en playoffs o cuando sea un juego muy difícil, muy trabado, como los que pueden venir en diciembre, porque ahí sí creo que el equipo va a tener que jugar con todas sus barajas, con todas sus cartas en la baraja. De otra manera, no creo que le puedan ganar. Y sería muy bueno que le ganen equipos como los Ravens o a los Bills, sobre todo a los Bills, porque si creo yo que si en ese momento el equipo llega con una diferencia de 2, 3 juegos contra los Bills y les ganan, esa división ya se quedó para ellos. De hecho, si hacen cuentas, para ese punto, semana 14, los Bills ya no tendrían posibilidades de ganar la división si hay una diferencia de 3 juegos con los Patriots. Sería ya división de los Patriots. Por eso ese juego podría ser matar o morir para ellos. Va a ser mucho más trabado de lo que fue el juego de la semana 5, porque para los Bills lo es todo. Ganar no solamente es recuperar cierta esperanza de ganar la división, es también cerrar bien el año, sabiendo que pues sí es un equipo que en el peor de los casos puede clasificar como wildcard, porque ellos tienen un calendario más fácil que nosotros. Y en este momento ya le van a empezar a caer los rivales a modo. Después de los Buccaneers, no tienen tantos rivales complicados fuera del partido contra nosotros. O sea, la parte más difícil ya la pasaron, ¿no? Que fue enfrentar equipos como los Chiefs, pero ya después ya no es tanto. Y creo que por eso es que ganar a los Patriots podría darles esperanzas de volver a ganar la división. Por eso los Patriots no pueden no pueden quitar el pie del acelerador. Tienen que mantenerse así, por lo menos de aquí hasta ese juego contra los Bills. Si ganan ese juego contra los Bills, y lo vuelvo a repetir, mantienen una diferencia de victorias considerable, o sea, de 2 o 3 triunfos como ahora mismo, ya esa división está ganada, ¿no? Ya matan las esperanzas de los Bills y eso sería, creo yo, el mejor escenario para los Patriots, asegurar la división lo antes posible, porque sí creo que, aunque no parece compaginar con esta nueva cultura de Mike Braven, el hecho de descansar jugadores ya en las últimas semanas del calendario creo que sería muy bueno, porque independientemente de que el equipo tenga o no el mejor sembrado de la conferencia, si es un equipo que le está cayendo la semana de descanso muy tarde. Vamos a recordar que después de enfrentar a los Giants es que les cae esa semana de descanso. Va a ser algo muy difícil para el equipo. O sea, la semana de descanso tan tarde en la temporada puede ser bueno porque pensando a largo plazo, pues si es un equipo de playoffs, esa semana de descanso tan cerca de los playoffs les puede venir bien, ¿no? Se pueden rejuvenecer. Pero también recordemos que en 2021 tuvieron una semana de descanso muy similar, cerca del final de la temporada, y eso creo que sí les afectó un poco el ritmo. Entonces, mucho de esto, de lo que hace McDaniel, sobre todo en la ofensiva, depende del ritmo. A veces es un equipo que necesita agarrar ritmo con McDaniels para jugar bien a la ofensiva. Y creo que con Vrabel a la defensiva es más o menos lo mismo. O sea, no está, este equipo no creo que esté tan acostumbrado a hacer descanso. Por mucho que físicamente sí hay agotamiento, creo que les, les viene mejor cuando no tienen esos descansos tan prolongados como el que pueden tener una semana de descanso. Y quién sabe cómo vuelvan para ese partido, después de esa semana de descanso para los partidos posteriores. Y ahí creo que puede estar la clave para que los Patriots aseguren o no también lo que sigue, pues, o sea, si ya clasifican a playoffs, sigue el ganar la división, sigue asegurar el mejor sembrado de la conferencia, porque esas son metas que tiene que tener el equipo, ¿no? Ya aseguraron tener el mejor récord que han tenido los últimos años y es el primer récord ganador desde 2021, pues tienen que ir por lo siguiente, que es lo siguiente, ganar la división que sigue, y así tienen que ir pensando, ya que clasifiquen a playoffs, pues sonará loco, pero sí tienen que priorizar ganar el Super Bowl, porque así van a pensar otros equipos en la misma posición que ellos. Y si juegan los playoffs es para llegar al Super Bowl y ganarlo, no hay otra, no hay otra, no importa cómo llegues, qué jugadores tengas, tu meta una vez ahí es ganar el Super Bowl. Esa es la realidad. Así como en temporada regular tu meta es clasificar a playoffs, como sea, cuando llegas a postemporada es
ganar el Super Bowl a como de lugar. Por eso creo que los Patriots se le vienen semanas muy interesantes. Y por eso digo que son un lapso de 4 juegos que pueden determinar, sus aspiraciones, porque y también ajustar sus expectativas, pero a lo mejor las expectativas de nosotros, pero creo que más bien para ellos sería como reajustar lo que tienen o no que hacer, su plan a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo. Porque creo yo que si el equipo dice, bueno, pues al final no tuvimos la capacidad de ganarle los equipos más fuertes que enfrentamos en el calendario, o sea, pudimos ganar a los Bucks, a los Bills una vez, pero volvimos a perder en el siguiente juego contra los Bills y no le ganamos a los Ravens y luego en playoffs nos eliminaron a la primera. Creo que eso va a llevar un análisis muy diferente si el equipo gana uno de esos juegos contra los Ravens, los Bills, y también ganan un juego de postemporada, porque se van a ver más cerca o más lejos de sus aspiraciones en un periodo de tiempo más corto o más largo. Es decir, si el equipo sabe que se quedó corto, a lo mejor de llegar al Super Bowl por X o Y razón, pero pelearon hasta el final, a lo mejor ellos sienten que ya no están tan lejos, a lo mejor necesitan uno, dos, tres jugadores clave en posiciones específicas para poder llegar a ese punto. Un buen draft también les ayudaría. Es muy diferente a mejor quedarse llegar hasta playoffs, pero no quedarse, pero verse un poco lejos de competir con equipos fuertes, como pasó en 2021. Creo que ese es el mejor ejemplo. En 2021 creo que el equipo clasifica a playoffs, pero se cayó en diciembre. Después de ganar a los Bills en Buffalo, se cayó. Fue un equipo que solamente le ganó a los Jaguars después de eso y perdió contra los Colts, perdió contra los Bills en temporada regular, luego volverían a perder en ronda de comodín. Y eso puso en perspectiva que el equipo todavía le faltaba muchísimo, porque sí habían ganado 7 juegos al hilo en esa temporada, pero al finalizar no estaban a la altura de los equipos más fuertes de su calendario, porque viéndolo en retrospectiva, perdieron contra los Cowboys, perdieron contra los Bills, perdieron contra los Saints, incluso perdieron contra los Dolphins, que tampoco estaban muy bien en ese momento todavía. Y los Patriots solamente le ganaron equipos que estaban de cierta manera a modo para ellos. Ahí sí creo que el equipo tuvo algo de suerte porque se enfrentó a equipos en condiciones que no muy aptas y en algunos encuentros incluso batallaron bastante para sacarlo, como aquel juego contra los Titans del propio Mike Vrabel, que les costó hasta la segunda mitad poderse separar en el marcador. Pero en esta ocasión creo que es diferente porque incluso si tú piensas, bueno, equipos como los Browns no están muy bien, los Jets no están muy bien, los Falcons son muy irregulares, pero pero le aplastaron un equipo de los Panthers que puede ser irregular también, pero está peleando por ganar su división en este punto, que terminó octubre invicto. Le ganaron a los Bills en su propia casa y ahora los va a forzar a jugar el partido más grande de sus vidas contra ellos, cuando ellos pensaban probablemente que el juego más importante de la temporada iba a ser contra los Chiefs, no contra los Patriots, y que iban a tener abierta totalmente la posibilidad de ganar la división, iban a ir en caballo de hacienda hasta otro título divisional. Y también le ganaron a los Buccaneers, que puede que no tuvieran a todos sus jugadores clave, pero realmente cuántos partidos ha jugado Chris Godwin y Mike Evans este año. Y aún así le ganaron a equipos muy importantes, le hicieron partidazos a los Eagles y a los Rams sin estos jugadores. O sea, muchos mencionaban, pero los Bucks llegaban lesionados. Pues sí, llegaban algo lesionados, pero pues los jugadores que están lesionados creo que ni siquiera han jugado más de uno o dos juegos este año. O sea, la mayoría de sus rivales han tenido que enfrentar a ellos así. Y es un equipo tan profundo en su roster que con cualquiera que pongan en el terreno de juego te hacen un partidazo. Y eso pasó contra ellos en el domingo pasado. Los Jets también hay que entender el contexto. Es un equipo que no tenía nada que perder. Se deshicieron de todos los jugadores problemáticos y solamente se quedaron los que querían estar en el equipo, o al menos la mayoría de los que querían quedarse en el equipo. Y le dieron un partido a los Patriots como creyendo que podían ganarle. Y al final el equipo sobrevivió. Eso también es algo muy interesante porque ¿cuántos juegos trampa ha tenido New England este año? Yo creo que fácil podríamos contar 5 o 6 juegos trampa, que contra los Panthers, que contra los Falcons, que contra los Browns, contra los Jets, contra los Titans. Y todos esos partidos los ganaron. Y en algunos casos fueron palizas. No hubo trampa, no hubo un juego trampa en ese punto. Fue un partido bastante accesible para el equipo de principio a fin.
Eso también habla muy bien del equipo, porque no baja la guardia. Muchos de estos partidos han sido catalogados como juegos donde podían esperar una sorpresa y la única sorpresa fue mejor fueron los primeros snaps del partido, en las primeras series ofensivas. Y luego ya todo el juego fue como tenía que ir desde la previa. Pero bueno, creo que eso también habla mucho pues de la capacidad que tiene el equipo de, por eso digo que a ellos sí les pagan por mantenerse concentrados y fijos y humildes, porque esos así como tienen que salir a jugar, no bajar la guardia, pero si yo como aficionado me pongo mamón porque está ganando mi equipo y porque estoy insoportable, porque los últimos 3 años habían dado pena, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Eso no pasa nada. A lo mejor en la próxima semana uno se traga sus palabras o ya no tiene nada que festejar. Puede suceder, pero, pues, así es la vida. También, si llega a ese punto, pues, habrá que hablar también de lo negativo y de lo que no se hizo bien, pero, pues, ¿por qué hablar de lo negativo cuando la están yendo bien a los Patriots? Yo no le veo sentido, ¿no? A lo mejor es raro que alguien diga esto, pero pues, ¿qué importa, no? O sea, a lo mejor a mí, porque yo tengo este podcast y hablo con ustedes, no me conviene decir esto, pero, pues, la verdad, ignoren muchas veces a todos los creadores de contenido, ¿no? Si no van a entrar así a echar desmadre y se lo van a tomar todo con seriedad, de verdad les digo, no, mejor solamente vean los juegos y ya, no escuchen ni comentarios ni análisis, porque si se lo van a tomar muy a pecho, nunca van a disfrutar nada en la vida, la verdad. O sea, entiendan que cuando ven una película, ven un juego, ven lo que sea de entretenimiento, que los entretenga, no se lo tienen que tomar en serio. La seriedad es para tu trabajo, para tu familia, para tu economía, para tu salud mental. Ahí sí tienes que ser serio, porque esas son cosas que te afectan a ti. Pero cuando las cosas no te afectan, cuando pues, el resultado de un partido no te afecta, cuando ver una película no te afecta, pues, no te molestes, no pasa nada. Todo relax, todo tranquilo, todo bonito, ¿no? Y ahorita están ganando los Patriots, ¿qué más puedes pedir, no? Malo cuando el equipo pierda, pues ahí sí puedes perder un poco los estribos, pero digo, igual también, ¿por qué enojarse? Igual la próxima semana vuelven a ganar. Esta semana ganaron, ¿no? Tienen 8 juegos al hilo ganados. Contra quien sea y como sea, pero tienen 8 juegos al hilo. Eso nadie se los va a quitar. Eso más bien creo que sería como más bien para el hater, ¿no? Para el odiador del equipo, el amargado que no quiere que el equipo le vaya bien. Ay, sí, ese sí se tiene que molestar porque, pues, esa es su función, estar amargado porque al equipo le va bien. Pero si no eres hater y eres fan, si te consideras fan, aunque no seas fan de este equipo, ni te va ni te viene, ¿no? Y si eres fan de otro equipo y te quieres molestar porque a los Patriots les va bien, ¿por qué? ¿Por qué sería tan importante molestarse y no de este equipo y no de tu equipo? ¿Por qué sería más importante hacerle caso a los Patriots y no al equipo que tú le vas? Es muy raro, ¿no? Eh, Suena hasta ridículo. Y si eres fan del equipo, ¿por qué te vas a molestar de que el equipo le gana o no le gana a fulano? Total. Eso siempre va a ocurrir, eso siempre va a pasar. Yo creo que eso nunca va a cambiar, ¿no? Porque a fin de cuentas los Patriots no deciden su calendario. No, también, es mucho con lo que sucede con Drake May, porque es muy interesante que en la conversación del MVP, pues, siempre está el tema de que: "Ah, pero ¿a quién le ha ganado?". Bueno, si hablamos del quarterback, pues, aquí ya no puedes hablar solamente del equipo, tienes que hablar de las defensivas que ha enfrentado. Y creo yo que es las últimas semanas ha enfrentado defensivas top. Se enfrentó a la mejor defensiva de la NFL, a los Browns, en tanto por tierra y por aire, top 5, ¿no? Y los hizo pedazos. Enfrentó a la mejor defensiva total, que son los Falcons. Tuvo mejores números que otros candidatos al MVP como Josh Allen. Cuando los enfrentó, Josh Allen tuvo peores números que Drake May y perdió ese partido. Enfrentó a la mejor defensiva por tierra. Una defensiva que entonces iba a hacer que May tuviera que acarrear el partido y lo hizo. Y ganaron los Patriots en un juego de visita. Y ahora enfrentaron un juego supuestamente trampa contra los Jets que
aunque vuelvo a repetir, sus defensivos clave ya no estaban, siguen teniendo ranking de defensiva top en algunos números. Y aún así, May también les hizo pagar con más de 200 yardas por aire y todavía tuvo un pase de touchdown. No entregó el balón. Eso también es algo muy interesante porque había tenido intercepción en los últimos, que habrán sido 2, 3 partidos, y en este partido no tuvo ninguna entrega de balón. Apenas tuvo una captura en contra, que esto también habla muy bien de la línea ofensiva. Me gustó mucho el trabajo de la línea ofensiva. De hecho, creo que este ha sido el partido más limpio de Will Campbell en mucho tiempo, quitando el castigo que tuvo al inicio del encuentro, tuvo un holding que sí fue claro, porque está abrazando al defensivo cuando está dando la vuelta, cuando está haciendo pues su recorrido y está girando la esquina. Campbell lo agarra bastante feo, pero enfrentó un buen pass rush de los Jets. No recuerdo quién específicamente, pero había tenido 4 capturas en un solo partido. Y Campbell le mandaron ese tipo de jugadores todo el tiempo y tuvo un muy buen juego. Creo que donde sí habría que ver, y sigo repitiendo que a lo mejor pues va a ser necesario otro tackle en primera ronda el próximo año, es en el lado derecho. Morgan Moses, con todo el respeto que se merece este veterano, sí siento que hay muchos partidos en los cuales sí se nota ya la edad, y no creo que los Patriots deberían confiarse en tenerlo el próximo año, porque incluso creo que Moses, para el punto que está en su carrera, sí ya estaría pensando en el retiro, y no me sorprendería que lo haga. No digo que lo haga el próximo año, pero creo que está muy cerca, demasiado cerca del retiro. Y no hemos visto mucho de Marcus Bryant, excepto en la pretemporada. Me gustó lo que vi de él en pretemporada, pero el problema con el novato es que no ha tenido muchos snaps, y si el staff no confía mucho en él, sobre todo que es una selección tardía del draft pasado, no sé qué tanto deberíamos tener altas expectativas con respecto a él. Creo que sí valdría la pena un tackle en el draft, un tackle en las primeras rondas. Incluso si fuera en primera ronda, no estaría mal. Creo que este año los equipos están creando necesidades que le benefician a los Patriots pensando en el draft, porque hay muchos equipos que van a ir por coreback. No todos van a conseguir uno veterano. Va a haber equipos que van a buscar un jugador vía draft, y por lo menos puedes contar que 5 o 6 equipos que van a tener en la parte más alta del draft, en el top 10, van a hacerlo. Y eso hace que muchos jugadores comiencen a caer. Un claro ejemplo fue cuando en 2023 nos cayó Cristian González, precisamente por esas necesidades que de repente tienen los equipos. De repente, no, no es específico de una posición, pero en todos los años siempre se va a crear una necesidad muy grande de una posición en el draft. Hay veces que es defensiva, a veces que es ofensiva. Generalmente es en la posición de coreback. Como ocurrió, por ejemplo, en el año que elegimos a Drake May. Las 3 primeras selecciones del draft en ese año fueron coreback. Y eso permitió que otros equipos trajeran jugadores para su línea ofensiva y para su defensiva, porque con la necesidad que había en los primeros lugares, empezaron a caer jugadores. Por ejemplo, los Chargers les cayó Joe Alt, que aunque está lesionado, es un muy buen tackle ofensivo. Y a otros equipos también les cayeron receptores y todo eso. Por ejemplo, a los Giants les cayó Malik Nabers, que es un muy buen receptor. También está lesionado, pero es un muy buen receptor. Y cayó porque a los Patriots y a los otros equipos les interesaba más un coreback. Y a nosotros nos benefició el año pasado porque Will Campbell, que creo yo que injustamente hubo una campaña negra en su contra, una campaña negra que incluso varios de nosotros, y vamos a ser sinceros, aceptamos. Al final, creo yo que en una reevaluación del draft, creo que incluso se podría ir en los primeros lugares. Yo creo que equipos como los Titans podrían haber elegido, yo creo que a Campbell por encima de Ward, que creo yo que este año ha mostrado que no tiene capacidad. Pero eso habla también del acierto que tuvo el equipo al no depender a lo mejor de la posición que más va a tener necesidad los otros equipos en posición de elegir en el draft. Y eso va a ocurrir el próximo año, porque va a haber mucha necesidad de coreback, pero los Patriots no están en esa posición ya. Ya no necesitan coreback, necesitan línea ofensiva, necesitan defensiva, y creo que ahí puede caer jugadores interesantes. También hay que ser sinceros, y ya en este punto probablemente el equipo va a elegir en la parte baja de la primera ronda, no necesariamente en el 31 o 32, que esos son los lugares para los finalistas, los que juegan el Super Bowl, pero sí probablemente van a tener que elegir después del lugar 20. Y cuando eligen después del lugar 20, pues ya no cae necesariamente todo lo top, sino más bien lo que puede caer
Ya así como que lo último, aquellos jugadores que por alguna razón misteriosa están cayendo. Y a veces resulta que son muy buenos jugadores, simplemente tienen una mala publicidad a su alrededor. Hay un caso muy común es los Eagles. Como equipos como a los Eagles siempre les caen jugadores que son muy buenos, pero por alguna razón tienen muy mala prensa y terminan cayéndoles directamente a su lugar. El año pasado les cayeron 2 esquineros que se volvieron fundamentales para ganar el Super Bowl. Y esos jugadores los obtuvieron en el draft. Jugadores que cayeron porque nuevamente había otras necesidades y tampoco tenían la mejor publicidad de esos mismos picks. Creo que eso también le va a beneficiar mucho a New England este año, que haya equipos en clara necesidad. Uno de ellos precisamente el que acaba de enfrentar, porque es muy probable que los Jets elijan alto a un coreback, porque van a necesitar traer un coreback. Se habla de que pueden traer un veterano, pero sí creo que el ecosistema que están creando es de una vez ir con todas las canicas por un coreback y rodearlo del mayor talento ofensivo que se pueda. Ahí creo que a los Patriots, si no les cae un liniero ofensivo, les puede caer un defensivo y un edge rusher es sumamente importante, alguien que pueda presionar al coreback, pero que también pueda ayudar mucho en los bordes, porque para mí la clara deficiencia que tiene esta defensiva es en los costados. Y muchos dirán, no, ahorita a los equipos como los Jets y los Bucks están dando el manual de cómo enfrentar a los Patriots. Yo creo que ese manual ya lo dieron los Dolphins mucho antes en la temporada, porque como jugó su ofensiva ese partido, creo que es la manera más eficiente de hacerle daño a esta defensiva y todavía lo siguen haciendo, que es pases rápidos y pases a los costados. Cuando los Patriots los atacas con velocidad a la ofensiva, les cuesta mucho y sobre todo a los costados porque no tienen los linebackers para cubrir esa zona del campo. Por eso creo que sería muy importante ver qué puede caerles el próximo año a la defensiva. Necesitan linebackers más rápidos. Esa es una tarea que creo que Bravel se tomó en la offseason pasada, pero con las necesidades que había alrededor, solamente pudieron asegurar a Christian Ellis y traerse a Spillane y a Gibbons, porque Landry no es ese tipo de jugador, es más un presionador, pero creo que le cuesta mucho cubrir a los costados. O sea, tienen realmente jugadores que puedan cubrir esa debilidad, serán 2 o 3, pero ellos también tienen otras asignaciones. Y no deja de ser obvio que Gibbons y Spillane son linebackers medios. O sea, su labor es cubrir la parte intermedia del campo, ¿no? El único jugador que podría de repente tener esa labor es Christian Ellis, pero es también un linebacker interno. O sea, estamos hablando que son linebackers internos. Linebackers externos con esa capacidad atlética no tienen, pero vuelvo a repetir, no es tanto una mala planeación de Bravel, sino que no podían cubrirlo todo en una offseason. Aún así, vean cuántos jugadores que trajeron están teniendo un impacto inmediato. Entonces, creo que el próximo año sí tiene que ser una prioridad un linebacker externo que pueda tener velocidad para cubrir tanto por tierra como por aire, que tenga muy buena capacidad de moverse a los costados y cubrir esos huecos. Y bueno, uno, ¿no? Yo creo que dos estarían muy bien. Sí creo que jugadores como Tavai, como Landry, hacen bien su trabajo en cierta medida. También Jennings, pero son jugadores muy pesados. Todavía siguen siendo arquetipos de un tipo de linebacker que creo yo que cada vez queda más, eh, eh, queda más obsoleto en la NFL. No me gusta utilizar esa palabra porque suena muy fuerte, suena como que ya no sirven, cuando son, creo yo, muy buenos jugadores todavía, pero sí quedan ya anticuados. Esa es la palabra, anticuados con lo que estamos viendo en la NFL actual. Y sobre todo en una división como esta, donde te enfrentas a Devon Achan, donde te enfrentas a los Bills que también estiran mucho el campo a los costados. Y creo yo que es una NFL que está evolucionando hacia ofensivas mucho más veloces, más como las que vemos en el colegial, que son capaces de estirar el campo tanto a los costados como hacia adelante de una manera principalmente con aceleración y velocidad. Sí creo que a las defensivas se les tiene que empezar a inculcar tener ese equilibrio, o sea, ser físicas, porque evidentemente ser físico contra un equipo que es veloz puede pararlos en seco, pero también tener la velocidad para poder alcanzarlos y no perderlos, por ejemplo, en una asignación. Y creo que los Patriots van a tener que ver mucho eso. En la secundaria creo que sigue habiendo el problema del compañero de González. Creo que Marcus Jones lo ha hecho bien, porque cuando no escuchas de un esquinero, igual que cuando pasa con un liniero ofensivo, está haciendo bien su trabajo, pero escuchamos mucho de Carlton Davis, o sea, es el que más se escucha de todos los esquineros del equipo
y no sé qué le pasó, porque era un muy buen esquinero antes de que llegara a los Patriots, pero creo que el problema ha sido las lesiones y el cambio de sistema. Y también se ha visto, en mi opinión, con Christian González, porque con Vrabel están 50-50 en cobertura personal y cobertura de zona. ¿Qué significa esto? Pues que hay un equilibrio, pero a los Patriots se les enseñó en los años anteriores a cubrir más en personal. Eso todavía lo mantuvieron con Jerod Mayo y DeMarcus Covington el año pasado. Es una defensiva en la cual se ha desarrollado gente como González. Entonces, cuando tú los mueves a una defensiva en la cual tienen que cubrir también en zona, en casi la misma cantidad de veces que en personal o incluso un poco más, creo que la transición le ha costado mucho. Y creo que también le ha costado bastante a Carlton Davis, porque con los Lions siento que también iba mucho a personal y las lesiones no le han beneficiado, no la han beneficiado en absoluto. Y sí siento que hay muchos partidos en los que una jugada o dos lo queman bastante sabroso. Le pasó en la primera anotación del partido, este, unas jugadas antes lo quemaron. Fue el segundo pase que intentó Justin Fields en la noche y fue completo. De hecho, los 2 primeros que intentó fueron completos, pero ese fue un poco más largo y era cobertura de Davis y no lo pudo cubrir bien. Y se vio también cuando Davis cubrió el rol de González. González ha tenido sus problemas esta temporada, problemas que creo yo que son problemas porque tiene un nivel al pro y que todos consideramos que es un esquinero casi perfecto. Entonces, cuando tiene un problema González, pues resalta mucho. Pero pues para la mayoría no son problemas en absoluto. Cualquier otro esquinero que tuviera los problemas que tiene González, pues no le importaría porque seguiría siendo de los mejores de la liga. Pero en el caso de Davis, sí se notaba el bajón, a pesar de que se le pagó para venir a acompañar a González. Y creo yo que también se pensaba en caso de que González estuviera lesionado en algún punto, le iba a ser su seguro de vida, o sea, iba a ser la malla de seguridad del equipo. Si no contaban con González en algún partido, tenían a Davis y creo que ha quedado mucho a deber en ese aspecto. No sé qué tanto el equipo el próximo año piense cortarlo, porque hay que recordar que los contratos que se firmaron en la offseason pasada fueron contratos muy cargados hacia años futuros. O sea, este año casi no se cargó mucho al tope salarial, por eso es que tienen todavía mucho dinero disponible, porque la mayoría del dinero de esos contratos se va a repartir principalmente en los siguientes años. Y Davis precisamente es uno de los contratos más grandes que tiene el equipo o reestructuran o ven la manera de desprenderse de ese contrato, porque también eso es cierto. Y no está mal que el equipo piense así, porque si a lo mejor el próximo año piensan ya ganar el Super Bowl, también tienen que pensar que tienen que hacer reajustes y mover una tuerca por aquí, mover algo por acá, quitar algo, agregar esto otro. Y en esa parte de quitar creo que puede estar el contrato de Davis, que nuevamente digo, también uno puede ser un poco exagerado porque del otro lado tienes a González, pero cuando le han pagado la cantidad de dinero que tiene, ¿no? La comparativa, pues es un tanto justa, porque tú esperas que él esté al mismo nivel por lo que le están pagando y no está teniendo ese nivel. Y obviamente el equipo pues no lo va a decir, pero cuando llegue el análisis de la temporada en privado, pues sí se van a dar cuenta o ya se han dado cuenta, simplemente no se han movido en consecuencia. Ojalá que mejore, pero yo al principio le daba el beneficio de la duda porque era algo que vimos incluso con Stephon Gilmore en 2017. Cuando llegó al equipo, incluso Bill Belichick lo llegó a poner ayuda del safety porque no estaba adaptándose al sistema que tenían en los Patriots. Pero al final del año terminó siendo nuevamente el jugador que esperaba el equipo. Se convirtió en ese esquinero sólido, ese esquinero número uno. Pero con Davis no veo eso, no veo un avance claro. Ya es semana 11, él no se ha perdido juegos por lesión, sigue jugando y no lo veo ni al 50% de las expectativas que teníamos sobre él cuando lo firmaron. No sé qué tanto vaya a afectar el próximo año en los planes del equipo, porque claramente con Davis esperaban no tener que preocuparse de la posición de esquinero por lo menos el próximo año y el siguiente, porque también por eso han asegurado a Marcus Jones, sino más bien como desarrollar talento a futuro, pero creo que esa situación, esos pequeños detalles creo que pueden cambiar un poco, alterar los planes que tiene el equipo en el desarrollo de jugadores y en los planes que tengan a corto, mediano y largo plazo. Aún así, creo que nuevamente es como que tomar pequeños aspectos de del equipo y analizarlos. No tanto criticarlos, sino analizar qué puede mejorarse. Y a la ofensiva creo que es el tema de la consistencia, pero creo yo que la ofensiva va a ser muy diferente cuando llegue otra vez
Putty y Stephenson. Yo sé que muchos quieren ya sentar a Stephenson, pero el sistema de McDaniels es de 2 corredores. Necesitan uno que vaya a los madrazos por el medio y necesitan otro como Henderson que te dé velocidad y aceleración, sobre todo que tenga esa explosividad en el segundo nivel y le va a ayudar mucho al backfield. Van a ver que cuando llegue Stephenson, fumbles aparte, va a verse el equipo muy diferente por tierra. Nada en contra de Jennings ni de Ernest Johnson, pero hay una razón por la cual son suplentes. Y tener expectativas muy altas con ellos, pues tampoco era sano. Creo que Stephenson va a venir a ayudar. Eh, Aquí el problema es si tienes un equipo de fantasy, porque evidentemente van a empezar a compartir snaps, pero ya no creo que sea como sucedía al inicio de la temporada, donde casi todos los snaps eran de Stephenson y las obras eran para los otros corredores. Creo que ahora va a ser 50-50 y ahí habrá que ver qué hace Stephenson y Henderson. Pero Henderson creo que ha hecho muy bien porque los números que tiene en su mayoría son jugando menos del 50% de los snaps a la ofensiva. Eso te habla de que es un jugador que capitaliza mucho las oportunidades que le han dado y con la capacidad que tiene al jugar, que es muy veloz y capaz de jugadas grandes de repente, creo que no le va a afectar a los números. A lo mejor lo que le afecta es la cantidad y la frecuencia con la que hace esas jugadas. Y Putty, porque claramente, y eso es algo sin ofender al novato Kyle Williams, pero no tiene química. Y la verdad es que sí se ha ganado volver a la banca porque el juego que tuvo contra los Jets fue horrible. Y no solamente hablo de que tirara pases, simplemente no tiene la misma página, no está en la misma página que May. Yo a May le aplaudo que es un jugador que reparte muy bien su juego y que no se rinde con sus receptores. Hasta que clavan alguna jugada grande, él no va a dejar de insistir. Y lo mismo pasó con Booty y ha pasado con otros jugadores. Hasta Stephon Diggs tuvo su problema al inicio de la temporada para adaptarse a este sistema. Y ahora, pues es un jugador que ha tenido ya otro juego de 100 yardas con el equipo. Porque May no es un quarterback que deje solo a sus receptores. Él los hace mejorar, porque además insiste mucho con ellos. Pero con Williams sí siento que no hay un avance, hay un estancamiento. Y al equipo le va a ayudar mucho volver a tener a Booty porque les hace falta su receptor X, ese receptor que estira el campo hacia adelante verticalmente. Lo necesitan de regreso. Y creo yo que es algo muy, muy importante tener de regreso a Booty. Y qué bueno que el equipo no lo arriesgó contra los Jets, porque él decía en su servidor de Discord que él podía volver en la semana 10 contra los Bucks, pero de tener a lo mejor a un 50% y con la posibilidad muy alta de lesionarse de nuevo, el equipo prefirió descansar los 2 juegos y aún así sacó el triunfo en ambos juegos. Y ahora creo que con los 10 días de descanso contra los Bengals, previo a enfrentarse a los Bengals, Guti va a tener suficiente tiempo para volver, porque además su lesión, y él mismo confirmó, es de grado 1. Esa lesión, como dijimos en su momento, es una lesión que tiende a limitar a los jugadores 2 semanas máximo. Es decir, está a tiempo para jugar el domingo. Habrá que ver qué tanto entrena en la semana, pero ya entrenó limitadamente el martes pasado. Eso quiere decir que, salvo alguna regresión en su lesión, o sea, que reagrave el problema, debería poder entrenar por lo menos limitado la primera sesión de la próxima semana y probablemente creo yo que para el jueves o viernes debería ya poder entrenar completamente normal. Creo que ahí May va otra vez a tener la confianza de lanzar largo y llega en un partido muy interesante porque ya lo iremos discutiendo en las próximas semanas, pero en los próximos días, en la próxima semana, que los Bengals es un equipo que la defensiva no da una. Creo que le abre muchas posibilidades a los Patriots y van a necesitar que su ofensiva esté bien afinada porque creo que esta ofensiva de los Bengals es probablemente la mejor ofensiva que van a enfrentar en lo que llevan del año, eh, quitando la de los Bucks, porque creo que enfrentarte a Jamar Chase y a T. Higgins es otro nivel, ¿eh? Es otro nivel y Flaco realmente está jugando muy bien. No creo que todavía metan a Burrow, porque aunque abrieron la posibilidad para que vuelva, porque está entrenando y eso significa que después de que lo regrese a entrenar, tiene 21 días para volver a ser activado, pero los diagnósticos iniciales de su lesión decían que podía volver a más tardar en diciembre y el partido no se va a dar en diciembre. Entonces, todavía creo que es muy pronto para ver a Burrow en el juego, pero Flaco ha jugado muy bien con los Bengals. El problema ha sido la defensiva y los equipos que han vencido a los Bengals últimamente son equipos que anotan muchos más puntos que su ofensiva, pero que es una ofensiva que te mete 30, 40 puntos. Entonces, tienen que ir muy inspirados a ese partido. Creo yo que va a ser muy interesante lo que puedan hacer los Patriots
en ese juego y sí necesitan a todas sus piezas. Por eso creo que Vrabel hizo muy bien en no apresurar el regreso de Booty ni de Stephenson. Y ya veremos que tiene Williams, pero tampoco parece ser de gravedad. Esos 3 días adicionales para mí es una bendición para los Patriots, porque no tienen semana de descanso todavía y tener unos cuantos días de descanso adicionales es como lo que pasó al revés esta semana. Tener menos días para prepararse limitó a lo mejor el regreso de algunos jugadores. Tener esos 3 días adicionales ahora ayuda a que algunos jugadores puedan regresar. Jugadores clave. Y creo que el equipo va a cambiar mucho cuando regresen Ellis, Putty y Stephenson. Creo que esas son las 3 lesiones clave que el equipo más le han afectado últimamente. Si pueden volver para contra de los Bengals y para el tramo final que se le viene al equipo, creo que tienen muchas posibilidades de seguir manteniendo esta racha invicta. Bueno, esta racha de triunfos, invicta no, racha de triunfos. Y nuevamente, si ganan la próxima semana se ponen a 10. Y técnicamente, si vemos lo que ha ocurrido en las últimas semanas, digo, los últimos años, 10 triunfos normalmente te garantiza un puesto de wildcard, ¿no? Y eso es lo que hablábamos. Asegurar un puesto de playoffs es lo siguiente y ojalá que ganen contra los Bengals porque así yo creo que ya más o menos ya tienen asegurado su puesto de playoffs los Patriots y se pueden concentrar ahora sí en ganar la división, en ganar el mejor sembrado de la conferencia, lo cual creo que le ayudaría mucho pensando en postemporada. Nuevamente, pensando en que este equipo va a ir pensando en ganar el Super Bowl, porque así tiene que ser. Si clasifican, tienen que pensar en el Super Bowl. Pero bueno, creo que esto es todo por ahora. Esta edición del podcast de Nación Patriota. Ya iremos discutiendo más cosas. Ahora sí va a haber previa la próxima semana, solamente que esta semana, creo que por la semana corta, pues ya no se dieron las cosas, pero en la próxima ocasión sí vamos a tener la posibilidad de discutir lo que se viene contra los Bengals, porque ese para mí es un muy buen juego aunque la defensiva de los Bengals no parezca que todavía tenga la capacidad como que ellos esperaban de jugar bien, pero promete que va a ser un tiroteo. Un juego muy similar, creo yo, contra los Bucks, que va a ser un juego muy cerrado, muy de puntos, con dos quarterbacks que saben cómo despertar a sus ofensivas y que tienen muy buenos ataques aéreos. Creo que va a ser qué defensiva evita el menor daño posible y no tanto qué defensiva se impone. Entonces, sí, es muy, muy interesante lo que se viene para los Patriots. Y nuevamente, disfruten del triunfo, disfruten del triunfo, disfruten de la ira de los haters, porque cuando regresan los haters, y eso lo sabe cualquier veterano que ha seguido este equipo, significa que los Patriots están haciéndolo muy bien, porque la época que más haters hubo de los Patriots, ¿saben cuál fue? La dinastía. Entonces, cuídense, nos estaremos escuchando en próximas ediciones. No olviden seguirnos en X, antes Twitter, Facebook, Instagram. También subimos este episodio en YouTube. Tenemos canal de TikTok. Pronto vamos a tener noticias sobre WhatsApp porque planeamos hacer un canal de difusión. Entonces, estén pendientes y no olviden seguirnos escuchando en cualquier plataforma de podcast. Si están escuchándonos en cualquiera de ellas, denos like, denos seguir y no olviden mantenerse al tanto de cualquier episodio que se suba de este podcast de Nación Patriota. Yo soy Henry B. Franco y nos vemos en la próxima edición. Cuídense, bye, hasta la próxima.